Spanish Talks Café. Escucha, aprende y habla español con confianza. Hoy vas a darle un super boost a tu vocabulario y confianza con una maratón de conversaciones sobre diversos temas cotidianos. Escucha mientras manejas, cocinas o caminas y practica español a tu ritmo. ¿Qué opinas de las aplicaciones de citas? Yo usé una aplicación de citas durante varios meses y me sentí muy decepcionada. Las personas que conocí no se esforzaban mucho por conocerme o por programar una salida. Conversé con varios chicos que parecían simpáticos y después simplemente desaparecían. Eso afectaba mi autoestima, así que decidí no usarlas más. Creo que esas aplicaciones pueden ser interesantes, pero sería bueno que los usuarios estén preparados emocionalmente para el rechazo y la superficialidad. Creo que las aplicaciones de citas pueden ser útiles para conocer personas nuevas, especialmente hoy en día, ya que muchas personas tienen poco tiempo para socializar. Por eso, estas aplicaciones facilitan mucho el proceso de conocer a alguien. Sin embargo, también creo que es importante alinear las expectativas y tener cuidado porque hay muchas estafas. La verdad es que me gustan mucho. Para mí, que soy tímida y bastante hogareña, fueron una forma de conocer a mi pareja. No fue fácil, porque tuve encuentros con personas con quienes no había compatibilidad, pero después de varios intentos, encontré al amor de mi vida. Siento que es importante adaptarse a la realidad. Hoy en día, muchas cosas suceden a través de Internet, y si desaprovechamos esa opción, podríamos quedarnos fuera. ¿Cuál es la experiencia más graciosa o curiosa que has vivido en el extranjero? En España, intenté saludar a una chica con 2 besos, pero no sabía bien de qué lado empezar. Nos chocamos las cabezas y casi nos dimos un beso en la boca. Me puse rojo como un tomate y no sabía dónde mirar. Fue un momento súper incómodo al comienzo, pero después los dos empezamos a reírnos. Ella me explicó que tenía que empezar colocando mi mejilla derecha. Desde ese día, mejor saludo con un simple hola. Soy de Colombia y cuando me fui a pasar un tiempo en México, fue muy curioso no entender muchas cosas a pesar de que hablamos el mismo idioma. Como el vocabulario es bastante diferente, me costaba hacer compras en el mercado o en las tiendas, e incluso era difícil tener conversaciones sin preguntar ¿qué significa eso? Por ejemplo, a la chaqueta la llaman chamarra, al dormitorio o cuarto, recámara, a la piscina, alberca, a los tomates, jitomates, al ají, chile, a las gaseosas, refrescos, a la plata, lana y al autobús, camión. La lista es casi infinita. Fue, sin duda, una experiencia muy curiosa y fascinante. En el aeropuerto de París, me pasó algo muy loco. Tenía que tomar un vuelo a Luxemburgo, pero no presté atención al número de la terminal. Como ya había viajado antes desde ese aeropuerto, pensé que era la terminal 2, pero en realidad era la 3. Cuando me di cuenta, entré en pánico. Pregunté y me dijeron que tenía que tomar un tren. Tuve que esperar unos 10 minutos y estaba muy nervioso. Cuando llegué, empecé a correr,
porque ya casi perdía el vuelo. En la entrada, unos guardias me detuvieron. Les expliqué lo que había pasado, pero igual revisaron mi equipaje y me hicieron como 50 preguntas. Por suerte, al final, pude tomar el vuelo. Aquí va mi consejo. Nunca corran en los aeropuertos. ¿Qué es lo que más te gusta de tu familia? A mí lo que más me gusta de mi familia es que siempre nos apoyamos en las buenas y en las malas. Cuando alguien tiene un problema, todos nos unimos y tratamos de ayudar. Y cuando alguien logra algo importante, todos nos aplaudimos y celebramos juntos. Me siento muy afortunado de tener una familia que vive en armonía. En mi familia hay algo que nunca falta, el sentido del humor. Y eso es lo que me encanta. Incluso en momentos difíciles, siempre aparece alguien con anécdotas graciosas que nos sacan una sonrisa. Es imposible aburrirme con ellos. Siempre cuentan historias divertidas o hacen bromas. Me encanta que no nos tomemos la vida muy en serio y que nos riamos de los problemas. Nunca podrían decir que somos amargados. Mira, yo diría que lo que más me gusta son los valores que aprendí en mi familia. Desde pequeño me enseñaron la importancia del respeto, la honestidad y la responsabilidad. Mis padres siempre decían que la forma en que tratamos a los demás dice mucho sobre quiénes somos. También me decían que mi palabra debería valer más que un papel firmado. Esas enseñanzas me han acompañado en todas las etapas de mi vida. Gracias a esos valores, me he convertido en una mejor persona. ¿Qué haces cuando estás enfermo o enferma? Mira, cuando me enfermo, lo primero que hago es bajar el ritmo y descansar un poco. Trato de quedarme en casa y dormir más de lo habitual. También me encanta consentirme en esos días difíciles. Me preparo sopas y como fruta fresca. Siento que todo eso alivia el dolor y me ayuda a sentirme mejor. Por supuesto, no pueden faltar mis remedios caseros. Cuando me enfermo, lo primero que hago es aceptar que ese día no voy a ser muy productivo. Si tengo fiebre o gripe, me convierto en el paciente oficial del sofá. Pero si los síntomas son fuertes, pido una cita médica inmediatamente. Y si fuera algo más serio, prefiero ir a emergencias para que me atiendan rápido. A mi edad, ya no puedo esperar a que solo las recetas de mi madre me ayuden. Cuando estoy enferma, lo primero que hago es llamar a mi mamá para contarle. Ella siempre tiene algún consejo o algún remedio casero para recomendarme. Tiene mucha experiencia con esas cosas. No tiene 80 años en vano. Me gusta buscar alternativas antes de recurrir a los medicamentos. También intento no usar mucho las pantallas y descansar durante esos días. Después de un buen descanso, casi siempre me recupero rápido. ¿Qué sueles hacer cuando estás estresado? Cuando estoy estresada, muchas veces llamo a mis amigas. Les pido que salgamos un poco y que platiquemos. Hablar con ellas me ayuda a olvidar los problemas por un momento. Otra cosa que hago es dormir mucho. Siento que mi cuerpo y mi mente necesitan una pausa. Después de 2 horas bien dormidas, el estrés desaparece. Cuando estoy muy estresado, trato de parar un momento y tomar distancia. Siempre digo que el estrés no es buen consejero. Si sigo trabajando así, sé que voy a cometer errores. Entonces, prefiero dejar todo por un rato y despejar la cabeza.
A veces salgo a caminar o simplemente me preparo un buen café. Después de ese pequeño descanso, normalmente ya puedo pensar con más claridad. Cuando estoy muy estresada, trato de escuchar música instrumental o hacer yoga. Esas actividades me ayudan a relajar el cuerpo y a calmar la mente. También hago ejercicios de respiración y me desconecto un poco. Muchas veces apago el teléfono para evitar más distracciones. Normalmente, después de eso, me siento mucho más tranquila. Si estás disfrutando esta maratón de español, regálame un like para apoyar el canal. Continuemos. ¿Cuál es tu lugar favorito de tu ciudad y por qué? Uno de mis lugares favoritos en la ciudad es el Parque Central, porque es enorme y puedo hacer muchas actividades al aire libre allí. Siempre me gusta hacer un picnic con mi familia o caminar por ahí cuando el clima está agradable. A veces me siento en una banca para leer o simplemente observar las plantas y las aves. Los fines de semana, mis amigas del barrio y yo jugamos un partido de vóley allí. Por eso, es uno de mis lugares favoritos. A mí me gusta mucho el centro histórico de la ciudad. Es una zona con mucha historia y un ambiente muy especial. Disfruto caminar por sus calles admirando la arquitectura de los edificios y sus murales. Me fascinan las librerías que hay en esa zona. Ahí uno se puede sentar y leer un buen libro tomando un café. Para mí, el café y la lectura son la combinación perfecta para perder la noción del tiempo. Uno de mis lugares favoritos es el mercado local, porque tiene mucha vida. Me gusta ir los fines de semana porque generalmente hay concursos, ferias gastronómicas y música en vivo. Me encanta que haya más gente y más ambiente. También me fascina porque puedo comprar frutas frescas y comida típica. Es divertido hablar con los vendedores. Ellos siempre están de buen humor. Es un lugar muy auténtico y lleno de energía. ¿Con qué tipo de personas te gusta pasar tiempo? Me gusta estar cerca de personas positivas y sinceras. Gente con la que se puede hablar de cualquier tema sin sentirse juzgado. También valoro mucho a las personas que saben escuchar con atención. No todo el mundo tiene esa cualidad hoy en día. Cuando alguien realmente escucha, la conversación se vuelve más significativa. Por eso, cuando encuentro personas así, las aprecio y las cuido mucho. Para mí es importante rodearme de personas tranquilas y respetuosas. No me gustan mucho los conflictos innecesarios ni los ambientes tensos. Prefiero gente que tenga buena energía y un buen sentido del humor. Eso hace que las conversaciones sean más ligeras y agradables. Cuando estoy con personas así, el tiempo pasa muy rápido y eso me encanta. Creo que esas buenas relaciones le dan mucho sentido a mi vida. Particularmente, disfruto mucho estar con personas curiosas y de mente abierta, gente que tiene intereses variados y siempre algo nuevo e interesante que contar. Ese tipo de personas suele hacer preguntas profundas y compartir ideas diferentes. Muchas veces terminamos hablando de temas que nunca había considerado antes. Esas conversaciones me parecen muy estimulantes y enriquecedoras. Al final, uno aprende mucho sin darse cuenta y cada encuentro se vuelve memorable. ¿Qué valoras más en una amistad? Para mí, algo muy importante en una amistad es la confianza. Saber que puedo hablar con alguien con total sinceridad y que esa persona va a mantener esas conversaciones en privado. También valoro mucho la originalidad.
Me gusta sentir que puedo ser yo misma, sin necesidad de aparentar nada. Cuando existe ese nivel de confianza, la relación se vuelve mucho más auténtica. Yo valoro mucho la buena comunicación y la cercanía. Me gusta cuando los amigos se toman un minuto del día para desearte un buen día o una linda semana. También aprecio cuando te invitan a salir y a compartir tiempo juntos. Así se siente como una amistad real y no solo virtual. Otra cosa que valoro mucho en una amistad es la honestidad. Prefiero que un amigo me diga la verdad, aunque no me guste, a que me la oculte solo para hacerme sentir bien. Para mí, algo muy valioso en una amistad es el tiempo de calidad. Hoy en día, todos estamos ocupados con trabajo, familia y muchas responsabilidades. Por eso, aprecio mucho cuando un amigo hace el esfuerzo de pasar tiempo conmigo. No tiene que ser algo grande. A veces basta con conversar o tomar un café juntos. Esos momentos simples fortalecen mucho la relación. Al final, la presencia real vale mucho más que muchos mensajes en el teléfono. ¿Qué parte del día disfrutas más y por qué? La parte del día que más disfruto es la mañana. Me gusta levantarme muy temprano cuando la casa todavía está en silencio. Me encanta preparar el desayuno para mi familia y darles un abrazo y un beso antes de irme a trabajar. Además, por la mañana siempre tengo mucha energía y todos estamos de buen humor. Por eso es uno de mis momentos favoritos del día. Como trabajo de madrugada, la tarde es el momento que más disfruto. Es cuando ya terminé mis responsabilidades del trabajo. A esa hora también el clima suele estar más agradable para salir, así que siempre aprovecho para caminar un rato. Además, me encanta porque mis hijos están en la escuela y puedo descansar sin distracciones. En mi caso, mi momento favorito es el atardecer. Es cuando por fin puedo desconectarme del trabajo. Me gusta ver cómo el sol se va ocultando mientras todo se va apagando. A veces salgo a caminar o simplemente me siento en el balcón a leer. Después de eso, mi cuerpo se siente más relajado y listo para dormir. ¿Cuál es tu pasatiempo favorito y por qué? A mí me encanta cuidar mis plantas. Tengo varias por toda la casa y disfruto mucho dedicarles tiempo. Me gusta regarlas, cambiarles la tierra o simplemente observar sus hojas y flores. Además, siento que la casa se ve más viva cuando hay plantas. Es gracioso porque les hablo y les doy halagos todos los días, como si me escucharan. Uno de mis pasatiempos favoritos es escuchar podcasts. Me gusta porque puedo aprender cosas nuevas mientras hago otras actividades. Normalmente, los escucho cuando manejo o cuando salgo a caminar. Los temas que más me interesan son los negocios, el desarrollo personal y la cultura. Es una forma entretenida de aprender sin sentir que estoy estudiando. Uno de mis pasatiempos favoritos es ver documentales. Me gustan porque siempre aprendo algo nuevo sobre la humanidad y el mundo que nos rodea. Siento que el formato es confiable, estructurado y muy didáctico. Es una forma relajada de aprender, sin tener que estudiar. Me encanta sentir que estoy usando bien mi tiempo. ¿Qué haces para estar en forma? En mi caso,
Hago mucho ejercicio, ya sea en el gimnasio o al aire libre. Normalmente levanto pesas y hago cardio. Además, hago natación y ciclismo. Por supuesto, también cuido mucho mi alimentación. Al principio cuesta crear el hábito, pero después uno se acostumbra. Me gusta sentirme fuerte, saludable y en buena forma. Para mantenerme en forma, trato de cuidar mucho mi alimentación. Durante la semana, intento comer muchas verduras, frutas y beber mucha agua. También trato de evitar la comida muy procesada. Prefiero cocinar mis propios alimentos siempre que puedo. No siempre tengo mucho tiempo, pero hago lo posible para que así sea. Creo que una buena alimentación hace una gran diferencia en la salud. A mí me gusta mantenerme en forma caminando bastante. Casi todos los días salgo a caminar al menos 30 o 40 minutos. A veces camino solo y otras veces con una amiga. Además de ser bueno para el cuerpo, me ayuda mucho a despejar la mente. Es una actividad simple, pero muy efectiva. ¿Qué defecto te gustaría cambiar? Uno de los defectos que me gustaría cambiar es mi impaciencia. Muchas veces quiero que todo sea para ayer, y eso me causa mucha frustración. Mi pareja siempre me dice que muchas cosas en la vida requieren tiempo y paciencia, y la verdad es que tiene razón, pero a mí me cuesta mucho. Soy consciente de que es un defecto, y realmente me gustaría poder cambiarlo. En mi caso, diría que uno de mis defectos es que trabajo demasiado. Muchas veces me cuesta desconectarme del trabajo. Cuando lo intento, me pillo revisando mis correos o pensando en mis próximas reuniones. Incluso cuando estoy con mi familia y amigos, sigo pensando en pendientes. Sé que no es saludable y que tengo que encontrar un equilibrio entre mi vida personal y profesional. Uno de los defectos que quisiera cambiar es el perfeccionismo. Siempre quiero que todo salga perfecto y mis expectativas son demasiado altas. El perfeccionismo me ha ayudado a alcanzar muchas metas, pero también me genera presión y estrés, y eso no me gusta. Generalmente paso demasiado tiempo revisando detalles pequeños. Me gustaría aprender a dejar que las cosas fluyan. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Una de las cosas que más me gusta de mi trabajo es que es completamente en línea. Eso me da mucha flexibilidad para organizar mi tiempo. Puedo trabajar desde casa o desde cualquier lugar con internet. Además, no tengo que pasar horas en el tráfico ni lidiar con personas directamente. Para mí, esa libertad no tiene precio. Lo que más me gusta de mi trabajo es el contacto con las personas. Todos los días hablo con clientes y veo a mis compañeros. Me encanta que podamos tomar un café o ir a tomar una cerveza después del trabajo. Eso hace que el ambiente sea dinámico y nunca aburrido. Esa parte humana del trabajo es muy importante para mí, especialmente ahora que todo parece tan digital. Lo que más me gusta de mi trabajo es que soy emprendedor. Eso significa que puedo tomar mis propias decisiones y no tener que rendirle cuentas a nadie. Claro, también implica más responsabilidades y muchas horas extra de trabajo, pero me gusta tener el control sobre mis proyectos, mis ideas y mi tiempo. Sentir que estoy construyendo algo propio es algo que realmente me encanta.
¿Qué es lo que menos te gusta de tu trabajo? Yo soy gerente y lo que menos me gusta de mi trabajo es que tengo demasiadas responsabilidades. Trabajo muchas horas al día y aún así nunca termino todo lo que tengo pendiente. A veces pienso que debería tener una asistente para que me ayude con algunas tareas, pero la empresa no me da esa opción. Yo trabajo como secretaria y lo que menos me gusta de mi trabajo es tener que trabajar bajo extrema presión. Mi jefe siempre me pide tareas para ayer. Eso significa que tengo que hacer todo muy rápido. A veces, incluso tengo que saltarme el almuerzo. Esa situación me genera mucha ansiedad. Yo trabajo como asistente administrativo y lo que menos me gusta de mi trabajo es que a veces siento que soy solo un número más en la empresa. Siento que mi esfuerzo y mi dedicación no siempre son valorados. Trabajo duro y doy lo mejor de mí, pero a veces parece que nadie lo nota. Por eso incluso he pensado en cambiar de trabajo. Espero encontrar una empresa donde realmente valoren a los trabajadores. ¿A qué edad te gustaría jubilarte? Me gustaría jubilarme alrededor de los 60 años. No necesariamente para dejar de trabajar por completo, pero sí para disfrutar de la vida y tener más tiempo para mí. Después de muchos años de trabajo, creo que uno también merece descansar. Me gustaría dedicar ese tiempo a hacer las actividades que me gustan y a disfrutar más de mi familia. En mi caso, me gustaría jubilarme lo antes posible, si soy sincera. Máximo a los 50 años. El trabajo es importante, pero también quiero disfrutar la vida. Me gustaría tener tiempo para viajar, aprender cosas nuevas o dedicarme a mis pasatiempos. Por eso estoy ahorrando e invirtiendo dinero para después recoger los frutos de ese esfuerzo. La idea es no depender únicamente de una pensión. Así podría tener más tranquilidad en el futuro. La verdad es que no tengo una edad exacta en mente. Creo que todo depende de cómo esté mi salud y mi situación económica. Si tengo energía y disfruto mi trabajo, no tendría problema en trabajar incluso hasta los 80 años. Siento que tener la mente ocupada ayuda mucho a la salud mental. Lo que sí haría diferente es que el trabajo sea opcional y no una necesidad. Tal vez trabajaría menos horas o solo en tareas que realmente me gusten. ¿Qué opinas de las redes sociales? La verdad es que tengo una relación un poco complicada con las redes sociales. Por un lado, son divertidas y me permiten despejar la mente cuando estoy cansada. Por otro lado, siento que pueden ser muy adictivas e invasivas. Una vez que uno entra en ese juego, es difícil salirse. Además, mucha gente muestra una vida perfecta, aunque sabemos que no siempre es real. Por eso, trato de no usarlas mucho. Apenas uso una y es más que suficiente. Creo que las redes sociales pueden ser muy útiles si se usan con moderación. Gracias a ellas, es fácil mantenerse en contacto con amigos y familiares. También permiten informarse sobre las últimas noticias en tiempo real. Pero siento que muchas personas pasan demasiado tiempo en ellas. En ese caso, pueden convertirse en un problema para la salud mental de los usuarios. En mi caso, como trabajo en marketing, uso las redes sociales por motivos profesionales. Creo que, si uno las sabe usar bien, pueden ser herramientas muy poderosas para llegar al público y hacer crecer un negocio.
Ahora bien, para uso personal, prefiero no utilizarlas. No siento la necesidad de exponer mi vida privada, porque no creo que a muchos les importe mi vida. ¿Qué lugares has visitado recientemente? Recientemente tuve la oportunidad de viajar a España con mi esposa y fue una experiencia increíble. Como nos encanta la arquitectura, visitamos la Sagrada Familia y el Museo del Prado. Quedamos encantados con tanto arte. Además, aprovechamos para conocer Valencia y Málaga. Adoramos las playas. Hace unas semanas, hice un tour por Europa y visité 3 lugares muy interesantes. Primero, viajé a París, donde visité la Torre Eiffel y caminé por el centro de la ciudad. Después, fui a Italia y conocí el Coliseo Romano. También aproveché para visitar Suiza y disfrutar de sus paisajes. Fue un sueño hecho realidad. Hace 6 meses viajé a San Diego por trabajo y aproveché para conocer la ciudad. Es un lugar realmente atractivo, con playas increíbles, agua cristalina y un ambiente muy tranquilo que se disfruta mucho. Además, el mes pasado estuve de vacaciones y decidí viajar a Sao Paulo, en Brasil. Visité diferentes zonas de la ciudad y probé la comida local. Fueron 2 experiencias muy interesantes. ¿Qué planes tienes para el fin de semana? El sábado se lo voy a dedicar a mis amigos. Hemos planeado ir a un restaurante y luego jugar billar. El domingo lo pasaré con mi esposa y mis hijos. Vamos a ir al parque y luego al centro comercial. Mis hijos quieren comer hamburguesas y helados. Por su parte, mi esposa quiere comprar algunas cosas y yo voy a cargar las bolsas. En fin, no voy a hacer nada extraordinario, pero voy a estar con las personas que aprecio. Este sábado voy a dormir hasta tarde y luego voy a reunirme con unas amigas para almorzar. Hace tiempo que no nos vemos, así que queremos ponernos al día. El domingo quizá visite a mis padres. Ellos quieren hacer un almuerzo familiar. Después, volveré a casa temprano para mirar algo en la tele antes de acostarme. En mi caso, no he hecho planes todavía. Probablemente me quede en casa, porque tengo muchas cosas que hacer. Tal vez aproveche para leer un poco y dar una vuelta por el barrio. Va a ser un fin de semana tranquilo, a menos que algún amigo me invite a salir a último minuto. ¿Cómo describirías tu personalidad? Me considero una persona bastante tranquila y paciente. No me gustan los conflictos, el ruido, ni las multitudes. También soy responsable, organizado y puntual en el trabajo. Me considero una persona respetuosa y amable con los demás. Además, soy bastante reflexivo y prudente. Me gusta pensar bien antes de opinar o tomar decisiones. Por mi parte, diría que soy una persona sociable y muy empática. Me gusta escuchar y respetar los diferentes puntos de vista. Soy alegre y divertida cuando estoy con mis amigos y familiares. También soy bastante optimista, incluso en momentos difíciles. En general, considero que tengo una personalidad abierta y por eso me llevo bien con todos. Me considero un hombre sencillo y honesto. No me gusta complicar las cosas y siempre intento ser honesto en todo lo que hago. También soy bastante trabajador y decidido. Cuando me propongo algo, no hay nada que me detenga. Mis amigos dicen que soy una persona confiable, leal y positiva.
¿Cómo te describirías físicamente? Soy un hombre de estatura mediana y tengo un cuerpo atlético. Mido 1,75 m y peso 76 kilos. Tengo el cabello crespo, castaño y corto. Mis ojos son marrones y mi rostro es un poco alargado. No tengo barba ni bigote y tengo la piel ligeramente oscura. Diría que soy bajita y estoy demasiado delgada. Necesito subir unos cuantos kilos. Además, tengo el cabello corto, liso y de color castaño claro. Mis ojos son negros y redondos. También tengo la piel clara y un aspecto bastante juvenil. Muchos creen que tengo 26 años, pero en realidad tengo 36. Soy bastante alto y tengo como 15 kilos de sobrepeso. Tengo poquísimo cabello. Me estoy quedando calvo. Los años no pasan en vano. ¿Qué más? Mis ojos son grandes y claros. Además, tengo barba y unos tatuajes en la espalda y en mi brazo derecho. ¿Qué tipo de ropa te gusta usar normalmente? En mi día a día, suelo usar ropa bastante cómoda y sencilla. Normalmente, llevo camisetas, jeans y zapatillas deportivas. En invierno, me gusta usar sudaderas o chaquetas ligeras. No me complico mucho a la hora de vestirme. Por eso, no podría decir que tengo un estilo específico. Prefiero prendas prácticas y cómodas. Me gusta vestirme de forma cómoda, pero con un toque elegante. Suelo usar blusas, pantalones holgados o faldas. También adoro ponerme vestidos cuando quiero verme un poco más arreglada. En invierno uso abrigos largos, botas y bufandas. Para mí es importante combinar comodidad con estilo. Diría que prefiero la ropa casual en mi día a día. Normalmente me pongo camisetas y shorts en verano. En invierno uso jeans, camisetas y sudaderas con capucha. A veces me pongo un saco o blazer para ocasiones más importantes, aunque no me gustan tanto. Prefiero sentirme cómodo antes que muy elegante. Para mí, lo más importante es que la ropa sea práctica y fácil de combinar. ¿Cómo describirías tu barrio? Vivo en un barrio residencial, limpio y acogedor. Como no hay mucho tráfico, es un lugar silencioso y organizado. También hay muchas áreas verdes y parques para disfrutar en familia. Una gran desventaja es que no hay acceso al transporte público, así que es necesario tener un carro propio. Es un lugar ideal para quienes nos gusta el silencio y el orden. Mi barrio está en el centro de la ciudad, así que es bastante movido y, para ser sincera, un poco caótico. Como hay muchísimas tiendas y restaurantes, hay mucho tráfico y personas haciendo compras todo el día. A veces es difícil caminar tranquilamente sin pisarle los talones a alguien. Algo que me encanta es que puedo encontrar todo lo que busco. Eso significa que no necesito usar el transporte público. Vivo en las afueras de la ciudad, en una zona rural. Los servicios son escasos y no es moderno como los barrios de la ciudad. Las calles son tranquilas porque no hay movimiento. Todos los vecinos nos conocemos, y eso es muy bueno para la seguridad de todos. Es un lugar un poco aislado, pero cómodo para vivir, sobre todo a mis 70 años. ¿Qué tipo de clima te gusta más y por qué? A mí me gusta el clima cálido.
Los días soleados me hacen sentir alegre y llena de energía. Me encanta ver el cielo despejado y azul durante el día y las estrellas por la noche. No me molesta el calor, especialmente cuando hay una brisa ligera. Mi familia dice que me pongo renegona y aburrida cuando hace mal tiempo. Personalmente, prefiero el clima frío, especialmente en invierno, porque me encanta la nieve. Me encantan los días nublados y frescos, porque puedo hacer varias actividades al aire libre. De hecho, mi deporte favorito es el esquí. No hay un invierno en el que no vaya a esquiar a los Alpes con mis amigos. El clima frío me resulta más agradable sin lugar a dudas. Prefiero un clima templado, o sea, ni muy frío ni muy caluroso. Me gusta cuando hay sol con una temperatura agradable. No disfruto mucho del calor porque no me gusta ir a la playa o a la piscina. También prefiero que haya un poco de humedad en el ambiente para evitar que mi piel se reseque. ¿Qué has logrado recientemente que te hace sentir orgulloso? Hace poco, logré retomar un hábito saludable que había dejado durante un tiempo. Decidí volver a hacer ejercicio de forma constante, aunque al principio me costó bastante. Poco a poco, fui recuperando la disciplina y mejorando mi condición física. Ahora, me siento con más energía, más enfocada y con mejor ánimo en general. Sin duda, es un logro personal que me hace sentir muy bien conmigo misma. Últimamente, he logrado mejorar mi situación financiera, algo que me preocupaba desde hace tiempo. Empecé a diversificar mis ingresos y a controlar mis gastos de manera más consciente. Además, tomé la decisión de ahorrar e incluso comenzar a invertir poco a poco. Aunque no fue un cambio inmediato, con el tiempo empecé a ver resultados positivos. Eso me ha dado mucha tranquilidad y una mayor sensación de estabilidad. Ese es un logro del cual me siento muy, pero muy orgulloso. Hace poco logré organizar mejor mi tiempo. Antes sentía que no me alcanzaba el tiempo para nada y siempre estaba estresada, pero empecé a planificar mejor mis actividades y a crear una rutina más simple y sin distracciones. Ahora casi siempre termino mis tareas diarias y hasta tengo tiempo para descansar un poco durante el día. Puede parecer algo pequeño, pero para mí es un gran logro. ¿Qué haces cuando tienes un problema difícil? Cuando me enfrento a un problema difícil, lo primero que intento hacer es mantener la calma y no reaccionar de forma impulsiva. Creo que es importante analizar la situación antes de tomar cualquier decisión. Normalmente, trato de dividir el problema en partes más pequeñas para entenderlo mejor. Además, si lo considero necesario, le pido consejos a alguien de confianza. De esa manera, puedo ver la situación desde otra perspectiva y encontrar una solución más clara. Cuando tengo un problema complicado, suelo darme un poco de tiempo para pensar con tranquilidad. No me gusta tomar decisiones apresuradas, así que intento reflexionar bien antes de actuar. A veces, escribo lo que siento o lo que está pasando para organizar mis ideas. También hablo con alguien cercano para escuchar sus consejos, y si es algo más técnico o emocional, prefiero conversarlo con un especialista. Cuando me enfrento a un problema complicado, intento no pensar en lo peor. Es decir, evito pensamientos catastróficos. Me gusta analizar bien la situación y ver qué opciones tengo. Generalmente, hago una lista de posibles soluciones. Luego, pruebo la opción que me parece más lógica.
Soy de esas personas a las que no les gusta lamentarse, sino tomar acción y cambiar la situación. ¿Dónde te gustaría vivir en el futuro? Me gustaría vivir en una ciudad pequeña, pero moderna. No quiero vivir en un lugar demasiado tranquilo, donde no haya nada que hacer. Me gustaría tener acceso a buenos restaurantes, gimnasios y lugares de entretenimiento. También valoro mucho la seguridad y la calidad de vida. Para mí, lo ideal es un lugar donde pueda disfrutar de la tranquilidad sin aburrirme. En el futuro, me gustaría vivir cerca del mar, en un lugar tranquilo, pero no muy aislado. Me encanta la idea de poder caminar por la playa y disfrutar del aire fresco todos los días. Sin embargo, también me gustaría tener supermercados, hospitales y transporte público cerca. No me gustaría vivir en medio de la nada. Para mí, lo ideal es un lugar bonito, relajado y práctico al mismo tiempo. Creo que ese tipo de entorno me daría mucha paz y bienestar. Me gustaría vivir en un pueblo pequeño, pero bien conectado. Detesto las grandes ciudades porque tienen demasiado ruido y tráfico constante. Eso es simplemente perturbador. Prefiero un lugar con áreas verdes que me ofrezca una buena calidad de vida. Lo más importante es que tenga acceso a servicios básicos como agua, desagüe, electricidad, un mercado y un centro de salud. Para mí, la tranquilidad es más importante que la comodidad. ¿Cómo está el clima en tu ciudad ahora? Ahora mismo, el clima en mi ciudad está bastante agradable. No hace ni mucho frío ni mucho calor, así que es perfecto para salir a caminar. El cielo está parcialmente nublado, pero de rato en rato sale el sol. Hay una brisa suave que hace que el ambiente sea fresco. Hoy es un día ideal para hacer actividades al aire libre. En mi ciudad ha hecho bastante frío últimamente, especialmente por las mañanas. La temperatura ha caído mucho en las últimas semanas, de ahí que hoy hace apenas 6 grados y el cielo está totalmente nublado. El pronóstico dice que va a lloviznar más tarde y que va a nevar en la madrugada. Nunca he sentido tanto frío. Se nota que el cambio climático está empeorando. El clima está bastante inestable hoy. Por la mañana me estaba muriendo de frío y ahora está haciendo mucho calor. Hace 30 grados, pero con una sensación térmica de 35. Una locura. Ha habido chubascos a lo largo del día. Es uno de esos días en los que no sabes qué ponerte. Por eso, siempre salgo con una chaqueta por si acaso. ¿Cuándo es tu cumpleaños y cómo lo celebras? Mi cumpleaños es el 14 de febrero. Qué romántico, ¿no? Es un día de doble celebración. Celebramos mi cumpleaños y el día de San Valentín. Es un poco difícil escoger cuál celebrar, pero en general hay años en los que prefiero una cena romántica a solas con mi esposa y otras veces celebramos todos juntos con amigos. A esta edad, uno prioriza los momentos tranquilos y el tiempo de calidad con sus seres queridos. Mi cumpleaños es en agosto, específicamente el 1 de agosto. Hoy en día, prefiero celebrarlo de forma tranquila, generalmente con mi familia. Preparamos una comida especial en casa y compramos mi pastel favorito. Antes me gustaban más las fiestas, pero ahora valoro mucho más los momentos en familia. Para mí, lo importante es estar con las personas que quiero.
Mi cumpleaños es el 1 de mayo, así que ya viene con feriado incluido. No sé si es suerte o pura coincidencia, pero siempre es una excusa perfecta para celebrarlo a lo grande. Normalmente quedo con algunos amigos para salir a cenar y tomar un buen vino. A veces terminamos en algún bar hasta la madrugada. Cosas de soltero. Otros años preferimos algo más tranquilo, pero siempre tiene que haber un buen ambiente. Al final, lo importante es pasar un buen rato y desconectarse de la rutina. ¿Prefieres viajar solo o acompañado y por qué? Depende mucho del tipo de viaje. A veces, prefiero viajar solo para tener más libertad y hacer las cosas a mi ritmo. Pero, en otras ocasiones, disfruto más viajar acompañado, sobre todo si se trata de amigos o familiares muy queridos. Creo que ambas opciones tienen sus ventajas, y todo depende del momento y del lugar. Por ejemplo, si quiero descansar o desconectarme, prefiero ir solo. Pero, si es un viaje más social o turístico, es mejor ir con alguien. Al final, lo importante es disfrutar el viaje. Sin duda, prefiero viajar acompañada, especialmente porque como mujer me siento mucho más segura y tranquila cuando tengo a alguien a mi lado. Eso hace que la experiencia sea más divertida y memorable. Además, me gusta compartir los buenos momentos, las risas y las anécdotas con otra persona. Por supuesto, es importante elegir bien a las personas con las que viajas, para que no se convierta en una experiencia aburrida o negativa. Personalmente, prefiero viajar solo, ya que me da una sensación de libertad total. Así, puedo organizar mi propio itinerario y cambiar de planes en cualquier momento. Además, viajar solo me ha obligado a salir de mi zona de confort y me ha permitido conocer personas nuevas y vivir experiencias diferentes. También me gusta tomar decisiones espontáneas y descubrir lugares sin planear demasiado. Siento que, de ese modo, cada viaje se convierte en una pequeña aventura. Para mí, no hay nada mejor que viajar solo. ¿Cómo fueron tus últimas vacaciones? Mis últimas vacaciones fueron muy activas y llenas de experiencias nuevas. Viajé a otra ciudad y aproveché para visitar varios lugares turísticos. Probé comida típica, conocí gente nueva y participé en diferentes actividades culturales como danzas y exposiciones. Admito que fue algo cansado, pero disfruté cada momento. Sin duda, fue un viaje muy enriquecedor. Mis últimas vacaciones fueron bastante tranquilas y exactamente como las había planeado. Alquilé una casa rural a 1 hora de la ciudad. Mi idea era tener contacto con la naturaleza y descansar. Pasé la mayor parte del tiempo haciendo caminatas en el bosque, leyendo, observando aves y disfrutando de los paisajes. Fue una buena forma de desconectarme completamente del trabajo y de las redes sociales. En general, fue una experiencia muy relajante y me ayudó a recargar energías. La verdad es que mis últimas vacaciones fueron bastante diferentes a lo habitual. En lugar de viajar, decidí quedarme en casa y aprovechar esos días para descansar, mirar series y leer los libros que tanto quería. Además,
usé mi tiempo para hacer más ejercicio y pasar tiempo con mi familia. Fue un descanso necesario y muy positivo. ¿Te gusta esta forma de practicar español? Suscríbete para seguir aprendiendo con Spanish Talks Café. ¿Podrías decirme a qué te dedicas? Claro que sí. Tengo 2 trabajos actualmente. Trabajo como vendedor de ropa en una tienda en el centro de la ciudad, desde las 9 hasta las 6 de la tarde. Además, trabajo como conductor de Uber por las noches y los fines de semana. Por supuesto, hago algunas pausas durante el día e intento dormir al menos 6 horas al día. Trabajo muchas horas y termino cansadísimo, pero es necesario para poder mantener a mi familia. Soy abogada y trabajo en una empresa desde hace varios años. Mi responsabilidad principal es revisar contratos y ayudar a la empresa a tomar buenas decisiones para evitar problemas legales. También participo en reuniones y ayudo a hacer negociaciones importantes. Es un trabajo que requiere mucha responsabilidad, pero me gusta. Siempre me ha apasionado el derecho. Soy veterinaria y trabajo en una clínica de animales desde hace 15 años. Mi trabajo es cuidar la salud de las mascotas, especialmente de perros y gatos. Reviso a los animales, les hago sus chequeos y trato sus diferentes problemas de salud. También les enseño a los dueños cómo cuidar mejor a sus mascotas. ¿Cómo suele ser un día típico en tu vida entre semana? Normalmente, mi día empieza bastante temprano. Me levanto, preparo café y trato de organizar un poco el día. Después, reviso algunos mensajes o correos antes de empezar a trabajar. Durante el día, estoy bastante ocupado, pero intento hacer pausas. Al final del día, lo único que quiero es relajarme un rato. Entre semana, mis días suelen ser bastante movidos. Trabajo varias horas frente a la computadora y a veces el tiempo pasa volando. Cuando tengo un descanso, me gusta salir a caminar un poco. Eso me ayuda a despejar la cabeza y volver con más energía. Por la noche, intento hacer algo tranquilo antes de dormir. La verdad es que mis días entre semana son súper atareados. Trabajo muchas horas al día y a pesar de eso, siento que el día pasa rápido. Cuando termino, trato de desconectarme un poco del trabajo. A veces veo una serie o escucho música para relajarme. No es nada espectacular, pero me ayuda bastante. ¿Qué haces normalmente para relajarte después de un día largo? Después de un día largo, lo que más me gusta es llegar a casa y cambiar de ambiente. A veces preparo algo rico para cenar y pongo música tranquila. También me gusta sentarme un rato sin hacer nada, simplemente descansar. Si el día fue muy pesado, intento no pensar en trabajo. Es mi forma de bajar el ritmo. A mí, me encanta aprovechar ese momento para disfrutar de mis pasatiempos favoritos. A veces veo una serie o leo algunas páginas de un libro. También me gusta preparar una taza de té y sentarme un rato en el sofá. Es como darle un pequeño descanso a la mente. Después de eso, adoro tomar una ducha caliente y alistarme para dormir. En mi caso, suelo hacer cosas simples para relajarme. Muchas veces salgo a caminar un rato por el barrio. No es una caminata muy larga, pero me ayuda a despejar la mente. Mientras camino, trato de no mirar el teléfono y de estar presente. Cuando vuelvo a casa, me siento mucho más tranquilo. Cuando tienes tiempo libre,
¿Qué tipo de actividades te gusta hacer? Cuando tengo tiempo libre, trato de aprovecharlo al máximo. Me gusta salir a caminar, explorar lugares nuevos o simplemente cambiar de ambiente. También disfruto mucho escuchar podcasts o aprender algo nuevo. A veces paso tiempo organizando ideas o proyectos personales. Es una forma de usar bien el tiempo libre. A mí me fascina hacer cosas tranquilas. Como me encanta cocinar, muchas veces me consiento con una comida deliciosa. También disfruto mucho ver a mis amistades los fines de semana o visitar a mis familiares más cercanos. Después de una semana estresante, esas cosas simples son preciosas para mí. Me encanta practicar deportes. Mis amigos y yo nos reunimos todos los sábados por la tarde para jugar. Mis deportes favoritos son el tenis y el bádminton. Después de nuestro momento de diversión, nos encanta ir a un buen restaurante y charlar un poco. Creo que esos momentos me ayudan mucho a recargarme de energía. Además, rompen un poco la monotonía. ¿Viajas con frecuencia? La verdad es que no viajo tan seguido como me gustaría. A veces hago viajes cortos cuando hay feriados. Me gusta conocer lugares nuevos y descubrir otras costumbres. No siempre tiene que ser muy lejos. A veces basta con salir de la ciudad. Viajar siempre me ayuda a recargar energía. En mi caso, sí, viajo mucho por trabajo. Aunque la mayor parte del tiempo significa estar en reuniones con clientes, aprovecho para hacer algunas actividades de ocio. Me gusta hacer un tour por la ciudad y probar comida local. Los viajes en familia son mis favoritos, pero solo los hacemos una vez al año. Yo diría que no soy muy fanática de los viajes. Cuando era más joven, viajaba mucho, pero con el paso de los años ya no. Me estresa mucho tener que preparar la maleta y esperar horas en el aeropuerto. Por eso, solo viajo en ocasiones especiales, como cuando visito a un familiar en el extranjero o cuando me invitan a una boda. Prefiero disfrutar de actividades culturales en mi propia ciudad. ¿Qué pequeños hábitos han mejorado tu vida recientemente? Últimamente he incorporado a mi rutina algunos hábitos más saludables. Por ejemplo, trato de empezar el día sin mirar el teléfono y sin escuchar las noticias, porque casi siempre son trágicas. También he comenzado a hacer más ejercicio y eso me ha ayudado a regular mi estado de ánimo. Ahora me siento más relajado y con más energía durante el día. Son cambios pequeños, pero tienen un gran impacto en mi vida diaria. Uno de los hábitos que más me ha ayudado recientemente ha sido caminar todos los días. Camino al menos 30 minutos al día mientras escucho música tranquila. Otro hábito que me encanta es meditar. Lo hago 2 veces al día. Es como apagar la mente por unos minutos y después todo se siente más claro. La verdad es que el cuerpo lo agradece. Por mi parte, he empezado a dedicar más tiempo a las personas que amo. Antes mi prioridad total era el trabajo. Pero ahora, cuando mis hijos me dicen que quieren salir o hacer algo divertido juntos, siempre les digo que sí. También he establecido un día a la semana para llamar a mis padres y a mis amigos. Ese día me siento tranquilo en el sofá, envío mensajes o hago videollamadas. La vida se siente mucho mejor así. ¿Qué tipo de contenido sueles consumir en Internet? En mi caso, suelo ver contenido educativo. Me gusta ver videos sobre negocios, inversiones y productividad. También sigo algunos canales donde explican temas de economía y tecnología.
sé que hay mucha información falsa en Internet, así que soy muy cuidadoso con las fuentes. El Internet es una herramienta increíblemente útil y prefiero usar bien mi tiempo. Consumo un poco de todo. A veces me gusta ver recetas, otras veces videos sobre decoración para el hogar. También sigo algunos canales de viajes, maquillaje y entrenamiento. Cuando estoy cansada, veo videos de comedia o de meditación para relajarme. Además, actualmente lo uso para aprender el idioma de mi esposo. El Internet tiene contenido para cada ocasión. Uso el Internet principalmente para informarme. Suelo leer noticias o ver análisis sobre temas actuales. También me gusta ver documentales o entrevistas interesantes. Prefiero contenido que me haga pensar o aprender algo nuevo. Intento evitar pasar demasiado tiempo viendo cosas sin sentido. ¿Te gusta comprar por Internet o prefieres las tiendas físicas? Yo prefiero las tiendas físicas, especialmente cuando se trata de ropa y accesorios. Me gusta probarme las cosas y revisar bien la calidad antes de comprarlas. Las pocas veces que he comprado por Internet me he frustrado bastante. Los artículos no eran iguales a lo que yo esperaba. Además, disfruto salir a caminar por las tiendas y mirar diferentes opciones. Por eso sigo prefiriendo las tiendas tradicionales. En mi caso, uso las dos opciones dependiendo de lo que necesite. Para cosas como tecnología o artículos para el hogar, prefiero comprar por Internet. Es rápido y normalmente hay más variedad de productos, pero para ropa o zapatos, me gusta ir a una tienda física. Así puedo probármelos y ver si realmente me gustan o me quedan bien. Creo que cada forma de comprar tiene sus ventajas. Por eso, prefiero no limitarme a una sola. A mí me gusta mucho comprar por Internet. La verdad es que me parece mucho más cómodo y me ahorra bastante tiempo. Además, puedo comparar precios en diferentes páginas antes de tomar una decisión. A veces también encuentro ofertas que no existen en las tiendas físicas. Lo único que no me gusta es tener que esperar el envío, pero en general creo que es una forma muy práctica de comprar. ¿Qué opinas sobre la inteligencia artificial en pleno 2026? Creo que la inteligencia artificial es una herramienta muy poderosa. Hoy en día, muchas personas la usan para trabajar, estudiar o aprender cosas nuevas. Puede ayudarnos a ahorrar mucho tiempo en ciertas tareas. Pero también creo que es importante usarla con responsabilidad. Si dependemos demasiado de ella, podríamos perder algunas habilidades simples, como hacer cuentas o resolver problemas cotidianos. La verdad es que tengo sentimientos encontrados sobre la inteligencia artificial. Por un lado, me parece impresionante todo lo que puede hacer. Antes teníamos que pasar horas en una biblioteca para encontrar información. Ahora podemos hacerlo con solo un clic. Por otro lado, también me preocupa la pérdida de control sobre el contenido que puede generar. He visto muchos videos e imágenes falsas, muy realistas e impactantes, que muchos usuarios comparten creyendo que son reales. En mi caso, uso inteligencia artificial todos los días. En mi trabajo me ayuda a investigar, organizar ideas y a analizar información. Creo que es una herramienta muy poderosa si sabemos usarla. No me imagino vivir sin eso hoy en día.
sería como vivir sin Internet, pero considero que debe usarse como una herramienta de apoyo, donde la revisión y la supervisión humana siguen siendo fundamentales. ¿Qué es lo que más te gusta del siglo XXI? Lo que me encanta del siglo XXI es la diversidad de oportunidades que tenemos. Hoy en día, muchas personas pueden trabajar desde cualquier lugar. También es más fácil emprender o empezar un proyecto propio. El Internet ha abierto muchas puertas para las personas comunes e incluso ha ayudado a romper ciclos de pobreza. Eso me parece algo muy positivo de nuestra época. A mí me gusta mucho el avance de la tecnología. Muchas cosas que antes parecían imposibles, ahora son parte de la vida diaria. Un ejemplo claro es la inteligencia artificial, que facilita mucho la vida. Otro ejemplo es que hoy podemos estudiar cursos en línea desde cualquier lugar. Creo que vivimos en una época muy interesante. Una de las cosas que más me gusta del siglo XXI es el avance de la medicina. Hoy existen tratamientos y tecnologías que antes eran impensables. Muchas enfermedades que antes no se podían curar, ahora se pueden tratar y nos permiten vivir más tiempo. Además, gracias a la telemedicina, hoy podemos tener citas médicas con especialistas de cualquier parte del mundo. Ya no estamos limitados únicamente a los médicos de nuestro país. ¿Qué opinas del cambio climático? Creo que el cambio climático es uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo. Cada año vemos más fenómenos extremos, como sequías, olas de frío y calor e inundaciones. Algunas personas no se lo toman en serio, pero en realidad es algo muy preocupante y con graves consecuencias para todos. También pienso que los gobiernos deben tomar medidas más serias, y nosotros, como ciudadanos, tenemos que ayudar a cuidar nuestro planeta. La verdad es que es un tema que me preocupa bastante. Siento que durante muchos años no le hemos dado suficiente importancia. Sin embargo, todavía estamos a tiempo de mejorar la situación si actuamos con responsabilidad. La propuesta ecológica de las 3 Rs, que son reducir, reutilizar y reciclar, es fundamental para reducir el impacto de esa problemática. La verdad es que el cambio climático es un tema que genera muchas discusiones. Algunas personas están muy preocupadas y otras creen que no es tan grave. Yo pienso que es mejor tomarlo en serio y ser responsables con el medio ambiente. No cuesta mucho cambiar algunos hábitos diarios. Cuidar el planeta también es cuidar nuestro futuro y el de nuestros hijos.